Hola querida Iglesia Viva, es un placer un nuevo domingo estar transmitiendo un mensaje. Espero que el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, estoy seguro que va a ser de bendición para tu vida. Así que en Iglesia Viva disfrutamos compartir la vida de Cristo de una manera sencilla y amigable. Así que es por ello que continuamos con nuestra temporada de imagen, que de una u otra forma ha sido un desafío para cada uno de nosotros. Y hemos ido derribando de una manera simple y sencilla imágenes erróneas que teníamos acerca de Dios y nos hemos ido acercando a la imagen correcta a través de su palabra. Así que esta temporada de verdad ha sido una bendición y de una u otra forma también hemos ido cambiando nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 dice: no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiar nuestra manera de pensar. Y ese es el desafío que tenemos con esta temporada, que podamos cada uno de nosotros cambiar la manera de pensar y que Jesús nos transforme en personas nuevas. Así que esta mañana, antes de poder compartir el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, me gustaría compartir con ustedes una experiencia que recordaba al momento de elaborar el mensaje y estoy seguro que más de alguno la vivió. Me acordaba cuando era pequeño. Mis padres, de alguna otra forma, a una cierta edad, comenzaron a depositar en mi vida dinero, la responsabilidad de administrar un dinero. Me daban dinero una vez al mes o cada 2 semanas para que yo administrara ese dinero. Y me acuerdo que muchos de mis amigos a esa edad comenzamos a vivir esa experiencia. Entonces fue muy chistoso porque los primeros días del mes, cuando recibíamos esa cantidad, esa mesada que en ese tiempo se llamaba, todos los hombres nos gastábamos el dinero en golosina, en juguete, en comprar las bolitas esas de leche, en aquellas cosas que en ese tiempo estaban como de moda. Y las primeras semanas éramos todos muy millonarios. O sea, andábamos comiendo dulces todo el día, los cubos que vendía la señora del barrio y muchas cosas. Y veíamos que las mujeres de una u otra forma eran más prudentes en la manera de gastar su dinero. Y resulta que, claro, pasaba la semana y después éramos todos muy pobres, porque no teníamos para ni siquiera comprar el dulce más barato del barrio, esos chocolates que venían a 10 pesos, ni siquiera nos alcanzaba para eso. Y veíamos que las niñas durante todo el mes comían dulce y nosotros éramos simplemente unos mendigos de ellas pidiéndoles de esas golosinas. Y esa situación me daba mucha rabia, pero al pasar el tiempo, cuando yo empecé a como analizar algunas cosas en mi vida, me hizo sentido que en realidad las mujeres estaban realizando una acción que era administrar de buena forma los recursos que tenían en sus manos. Y precisamente esta situación es la que vamos a hablar el día de hoy. Esta mañana recordaba también que la pandemia, de una u otra forma, que estamos viviendo como humanidad, nos ha desnudado en nuestra administración de recursos. Hemos visto de una u otra forma que la pandemia ha desnudado de la forma como administramos nuestros recursos y realmente dónde estaban puestas nuestras prioridades. Realmente nos hemos dado cuenta que necesitábamos lo justo y necesario para vivir. Nos hemos dado cuenta que las grandes economías de lo superficial y aquellas cosas innecesarias se ha visto fuertemente afectada porque ya la gente está comprando lo que realmente necesita. Y de una u otra forma hemos vuelto a basarnos en lo básico, en lo necesario, en lo elemental. Me reía el otro día cuando veíamos los reportajes en la televisión y decía, como nunca la gente ha vuelto a comer legumbres, ha vuelto a comer, a llenar sus despensas con lo básico. Y eso es un mensaje súper importante porque de una u otra forma hemos ido cambiando nuestra conducta a través de una crisis que estamos viviendo. Ya hemos podido darnos cuenta que podemos sobrevivir sin los centros comerciales, sin comprar aquellas cosas que a veces no son tan necesarias. Y esta mañana queremos hablar sobre esto. Queremos hablar un pasado sobre la administración de los recursos y cómo Jesús enseña sobre esta área tan importantísima en nuestra vida. Esta mañana derribaremos la imagen errónea que tenemos que Dios a veces no provee lo suficiente y versus la imagen correcta de Dios, que Él es un buen proveedor por excelencia y que sus promesas siempre las cumple. Así que te voy a invitar a que puedas abrir tu Biblia
en el libro de Mateo, capítulo 25, del verso 14 al 29, vamos a leer una parábola que Jesús habló al pueblo judío, y esta parábola habla sobre precisamente esto, cómo administrar los recursos. Dice la palabra del Señor: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuenta de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios: bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he generado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Y por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo y que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubieses podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó quitarle el dinero a este siervo y déselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Cuando leí esta parábola en casa, me gusta mucho porque Jesús siempre nos habla de temas tan profundos y tan prácticos y lo hace de una manera tan sencilla, tan magistral, que esta herramienta de las parábolas nos permite poder aprender cómo aquellos aspectos tan profundos como la administración de los recursos, Jesús lo hace muy sencillo. Podemos observar que en la parábola Jesús habla de un reino, habla de que esta parábola se asemeja al reino de Dios y que reúne a su siervo un hombre, un amo, y debe emprender un largo viaje y a cada uno de ellos, según su capacidad, le da la posibilidad de administrar un dinero. Y el versículo 15 establece que el hombre divide su dinero de la forma que cada uno de sus siervos tiene la capacidad de hacerlo. Al que le da 5 bolsas de plata, tiene la capacidad de administrar ese dinero. Al que le da 2, es porque tiene esas mismas capacidades para administrar esa cantidad de dinero. Y al último también le da una bolsa que también tiene una capacidad. Entonces el hombre se va de viaje y se olvida de su dinero. Por lo tanto, la historia establece que el primer siervo comienza a administrar este dinero y comienza a generar ganancias sobre él. El segundo también comienza a invertirlo, a trabajar y también obtiene ganancias. Y el último tuvo una actitud distinta, tuvo miedo, no tuvo la misma actitud trabajadora del resto, sino que escondió el dinero y simplemente lo guardó para que cuando su amo volviese, él pudiese entregar este dinero. Luego, al volver el amo, después de mucho tiempo, todos sus siervos fueron llamados a rendir cuentas sobre la administración que habían realizado con el dinero que había sido puesto en sus manos. Al pasar, los 2 primeros siervos fueron llenados de elogios por ser buenos administradores y por generar ganancias sobre este dinero. Y en cambio, el amo, cuando recibió al último siervo, se molestó porque tuvo una actitud de pereza, una actitud de desconfianza, de tener miedo sobre cómo iba a actuar el amo. Entonces no cumplió esa labor sencilla de administrar esa cantidad de dinero.
Esta historia me encanta porque de una manera sencilla Jesús nos enseña acerca de una correcta administración de lo que debemos tener sobre nuestras manos, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Esta mañana quiero compartir algunas ideas esenciales que nos ayudarán a derribar esta imagen incorrecta de pensar que Dios no provee lo suficiente. Muy por el contrario, esta mañana derribaremos esa imagen errónea y pondremos la imagen correcta de que Dios es un proveedor por excelencia y Él es muy justo al momento de repartir sus recursos. Así que la primera idea que te quiero comentar esta mañana es que Dios es un proveedor por excelencia. Uno de los primeros versos que podemos leer en esta parábola muestra la semejanza de esta historia con el reino de Dios. Así que cómo funciona el reino de Dios es muy parecido a cómo Jesús cuenta esta parábola. El amo está dispuesto a poner sus recursos en nuestras manos. El dueño de todo está dispuesto a poner en tus manos y en mis manos sus recursos para que los administremos. Y esto lo podemos encontrar desde la creación. Recuerden que Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén para que administrasen toda la creación. Recuerden que Adán tenía incluso la capacidad, junto a Eva, de ponerle nombre. Adán tenía la responsabilidad de ponerle nombre a los animales, a las cosas y administrar el huerto. Y si lo llevamos a nuestra realidad actual, cada uno de nosotros tiene distintos recursos para poder administrarlos. Así que lo que primero que tenemos que establecer esta mañana es que Dios pone recursos en nuestras manos. Y esos recursos pueden ser de distinta índole: bienes, dinero, responsabilidades, e incluso dice la palabra del Señor que los hijos son herencia de Dios. Por lo tanto, también tenemos la capacidad algunos de ser padres y lograr sacar lo mejor de nuestros hijos. Así que de una u otra forma cada uno tiene la responsabilidad sobre ciertos recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Por lo tanto, lo primero que debemos tener certeza es que se cumple la máxima, que Dios es un buen proveedor y es un proveedor por excelencia. Es capaz de poner sus recursos en cada uno de nosotros. Y esto es para todos. A veces pensamos que solamente los hijos de Dios somos aquellos que tenemos el derecho de administrar. Y no, la palabra de Dios dice en Mateo 5:45 que Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía lluvia sobre los justos e injustos por igual. Por lo tanto, los recursos de Dios son para todos. Él es tan justo y tan buen proveedor que es capaz de poner sus recursos, su creación en nuestras manos, para que la humanidad completa tenga la responsabilidad de administrarlo. Así que si analizamos que Él siempre lo que promete lo cumple, por lo tanto, una de sus promesas establecidas en Salmos 37:25 dice el salmista: una vez fui joven, ahora soy anciano, sin embargo nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. O sea, Dios es un proveedor por excelencia y también nos prometió que nada nos faltaría. Y piensa por un momento en esto. ¿Alguna vez no has tenido ningún recurso en tus manos para administrar? Dicho de otra forma, ¿alguna vez Dios se ha olvidado de ti, que no ha puesto absolutamente nada en tus manos para administrar? Yo estoy seguro que la respuesta es negativa. Dios siempre ha puesto algo en nuestras manos. El problema es que quizás no hemos sido lo suficientemente sabios para administrar aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Alguna vez quizás has tenido 5 bolsas de plata, a lo mejor alguna vez has tenido 2 bolsas de plata, o quizás has tenido 1/4 de bolsa de plata, pero siempre hemos tenido algo para administrar y poder trabajar en ello. Así que esta mañana la primera idea que debemos derribar, errónea de Dios, esa imagen errónea que a veces tenemos que Dios no provee lo suficiente, que a veces no me da lo que necesito. Muy por el contrario, Dios siempre nos va a dar de acuerdo a la capacidad que cada uno tenga de poder administrar. ¿Ya? El segundo punto que te quiero establecer esta mañana es que Dios mira nuestras capacidades. Cuando seguimos con la lectura en los versículos siguientes, hay un aspecto que llama profundamente mi atención, que es en el verso 15, y lo he recalcado varias veces dentro del sermón, es que dice que el amo establece la distribución del dinero según la capacidad que cada uno tiene
para administrar. Dice que al que le dio 5 bolsas de plata, precisamente esa es la cantidad de dinero que esa persona podía administrar. Y al que le dio una, esa era la capacidad que tenía de administrar. Pero muchas veces no entendemos esto simple, que suena sencillo, pero para nosotros es complicado. Y debemos entender que Dios es dueño de todo. ¿Ah? Ni tú ni yo somos Dios. Él es el Dios. Él hace lo que quiere con sus recursos. Y por lo tanto, Él tiene la capacidad de discernir de mejor forma qué cantidad de recursos podemos administrar. ¿Ah? Y qué cantidad de recursos podemos seguir administrando en la medida que vamos mostrando capacidades. Siempre cuando Dios establece estos ejemplos, se asemeja claramente cómo funciona nuestra vida actual. Pensemos por un momento en una empresa. Cuando hay una empresa y yo estoy buscando un contador que me administre los recursos y ordene mis finanzas, siempre voy a buscar personas que tengan esa capacidad para cumplir dicha labor, esas competencias. Ninguna persona sería tan ilusa de poner cualquier persona a administrar o a ordenar las finanzas de una empresa. Creo que elegiríamos a la persona correcta, a la idónea. Y es así como funciona. Cada cual tiene una capacidad de administrar una cierta cantidad de dinero o recursos que pueden estar en nuestras manos. ¿Ah? El problema es que a veces pensamos que queremos alcanzar a administrar grandes recursos, pero no hemos sido capaces de administrar una pequeña cantidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Es por ello que me encanta esta ilustración, porque Dios establece que distribuye las responsabilidades de administrar sus recursos a personas que cuentan con esa capacidad. ¿Ah? Por lo tanto, el problema surge cuando no somos lo suficientemente sabios para administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Esto me hace pensar que en medio de la crisis, como estamos viviendo ahora, podemos analizar si hemos sido buenos administradores o no lo hemos sido con nuestros recursos. Es un análisis difícil considerando que nadie estaba preparado para esto, pero la parábola establece que el amo puede volver en cualquier momento y va a pedir rendir cuentas acerca de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Por lo tanto, no siempre debemos estar preparados para rendir cuentas de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas para administrarlo. ¿Ah? Él nos ha bendecido de diversas formas con recursos que debemos saber administrar y ser sabios en nuestras decisiones. Así que ponte a pensar un segundo si hemos sido buenos administradores con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Ya sea mucho, ya sea poco, o ya sea lo que sea que haya puesto en tus manos, Dios siempre nos va a pedir cuentas sobre ello. Y por último, no todo es malo, no todo tiene que ver con un aspecto negativo, sino que Dios siempre recompensará tu trabajo y el mío. Así que cuando avanzamos en la parábola podemos observar que el amo regresa y pide rendir cuentas. Y es aquí donde se establece la dinámica importante de la administración de los recursos, porque al parecer aquel que es capaz de ser fiel en la poca responsabilidad puede alcanzar un nivel mayor de responsabilidad, porque al que le dio 5 bolsas de plata, tuvo la capacidad de administrar 10 y Dios, el amo, lo invitó a tomar mayores desafíos y a celebrar junto a él. Lo mismo pasó con el de 2 bolsas de plata, también le dio mayores responsabilidades y lo invitó a celebrar junto a él. Por lo tanto, es una dinámica que cualquier dueño de un negocio haría con su riqueza o con sus recursos. ¿Ah? Si confía en alguien en una tarea específica y este trabajador lo hace bien, estoy seguro que ese dueño de empresa o amo de una siembra o de una cosecha dará mayores responsabilidad a aquel que hizo un buen trabajo. Por lo tanto, Dios de una u otra forma nos está diciendo, yo te estoy bendiciendo con ciertos recursos, así que te invito a hacerlo de una manera excelente, porque voy a ir confiando en ti para que puedas administrar mayores cantidades de dinero e incluso te voy a invitar a celebrar conmigo. Por lo tanto, es aquí donde encontramos nuestras mayores dificultades, porque de una u otra forma tenemos que hacernos la pregunta, si estamos haciendo lo correcto con los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, si estamos administrándolos de una manera sabia, prudente. ¿Ah? El riesgo que a veces podemos cometer en esta área de administración de recursos es que nuestra vida esté enfocada en los recursos, que nuestra vida esté enfocada en el dinero, en la adquisición de este bien, y olvidemos que solamente un recurso no es el fin.
El fin acá tiene que estar puesto en agradar al amo que es dueño de los recursos, porque un día Él nos va a pedir cuenta sobre ello y tenemos que estar preparados para que Él pueda volver en cualquier momento. Yo creo que cada uno de nosotros espera con ansias la venida del Señor para que venga por nosotros, pero para ello tenemos que estar preparados en todas las áreas, incluso en esta área que a veces no le prestamos tanta atención. Por lo tanto, el error que podemos cometer es enfocarnos solamente en la adquisición de recursos y nuestra vida, los recursos sean el centro y no sea el centro agradar al dueño de los recursos. Recuerden que ni tú ni yo nos llevaremos nada de esta tierra. Solamente son recursos para administrarlo, porque los recursos son del amo, son del dueño de todo. No son ni tuyos ni míos. Dios nos ha puesto en nuestras manos solamente para administrarlos y para hacerlo bien, para bendecir a otros, para poder crecer espiritualmente. Pero no tiene que ver con el fin. Es solamente un recurso. Por lo tanto, no podemos olvidar lo que dice su palabra. Pablo en capítulo 3, versículo 2 del libro de Colosenses, le habla a los colosenses y le dice: hey, ustedes pongan la mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en las cosas eternas, no en las cosas terrenales. Su foco tiene que estar en agradar al Maestro, al amo de todo. Por lo tanto, cuidado con enfocarnos tanto en los recursos que tenemos en nuestras manos. Solamente son un regalo de Dios para poder administrarlo, porque después tenemos que devolverlo. Es solamente que nosotros seamos bendecidos con ellos y cumplamos una buena labor. Qué interesante ha sido poder ver estas tres premisas. Para mí me ayudó mucho esta palabra porque a veces olvidamos estas cosas tan importantes y tan prácticas en nuestra vida. Y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo una crisis económica importante. Tenemos que ser sabios con aquellos recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Debemos ser prudentes, debemos tener una mirada puesta en agradar al dueño de los recursos. Así que me gusta lo que hemos analizado esta mañana, que Dios es un proveedor por excelencia, que Dios va a distribuir sus riquezas o sus recursos en aquellos que tienen la capacidad para hacerlo, y por último, Dios mirará nuestra fidelidad con aquellos recursos y nos bendecirá con mayores desafíos, y podremos celebrar junto a Él. Pero como te mencionaba al principio de este sermón, como para ir terminando, la pandemia nos ha demostrado que de una u otra forma tenemos que pensar en algunas lecciones que nos ha hecho pensar. Cuando vivimos crisis, siempre uno aprende de ciertos errores y tenemos que reaprender a tener una buena administración. Entonces, antes de irme y no quedarme solamente con la teoría, me gustaría darte algunos tips prácticos para que tú y yo tengamos una mejor administración de nuestros recursos. El primer tips que te quiero dar esta mañana es: organiza tus recursos con un presupuesto mensual. Una de las cosas importantes para poder administrar es tener un orden. Y si tú no estableces un orden de tus recursos, jamás podrás saber lo que tienes y en qué estás gastando y en qué estás invirtiendo y en qué estás derrochando. Lo importante es saber organizar tus recursos. Debes aprender a administrar tus recursos para que duren el mes completo. No puedes administrar tus recursos por una cierta cantidad de tiempo. Si tú ganas mensual, como la mayoría de las personas, tus recursos deben ser organizados para que duren la cantidad de tiempo que está determinado para el próximo pago. Tercer tip: no gastes más de lo que ganas. No puedes administrar un recurso gastando más de lo que tienes en tus manos. Debes ser capaz de administrarlo de una manera sabia, no gastando más de lo que ganas. Para ello, debes priorizar tus gastos. Número 4, prioriza tus gastos. Cuando aprendes a priorizar, comienzas a desechar gastos innecesarios. ¿Ya? ¿Y cómo puedo hacer esto, Mario? Bueno, yo he aprendido que hay muchas técnicas, pero la que me ha sido más sencilla a mí, quizás en lo práctico, ha sido dividir el presupuesto en prioridades. Mi presupuesto, yo ocupo la regla del 50-30, 10 y 10, o 50-30-20, ¿ya?
que es el 50% de mis recursos se van en lo básico, en lo necesario, en lo esencial, alimentación, pago de casa u otros gastos que tú puedas tener. El 30% en gastos no tan necesarios, pero sí dentro que pueden estar locomoción es básico, perdón, gastos de vestimenta, organiza tus gastos que no son tan necesarios y no tan básicos, pero tienes que organizarlo. Y el 20% yo lo divido en dos, 10% de ahorro y 10% de misericordia o generosidad. Siempre uno tiene que estar dispuesto a ayudar a otros. Y esto va a bendecir tu vida y te va a ayudar a desprenderte de los recursos y no enfocarte tanto en ellos, sino que solamente es un recurso. Y los últimos dos consejos: no anheles adquirir mayores recursos si no has aprendido a administrar lo que tienes. Siempre a veces estamos pensando en tener más, pero no hemos sido capaces de ordenarnos con esto poco que tenemos. Y cuando logramos administrar de buena forma lo que tenemos, vamos a poder adquirir mayores responsabilidades, ¿ya? Y por último, creo que el último consejo más importante que te quiero dar esta mañana: incluye a Dios en tu presupuesto. Incluye a Dios en tu presupuesto y ten la certeza que tu presupuesto va a tener otro enfoque, otra mirada. Desde el día en que yo comencé a ordenar mis finanzas, porque en algún momento todos fallamos en eso, y yo en un momento fallé y no fui organizado, así que tuve que organizarme y reaprender a organizarme con las finanzas. Pero cuando logramos incluir a Dios en nuestras finanzas, déjame decirte que el enfoque empieza a cambiar y de una otra forma logras ver bendiciones. Así que cuando hablamos de los recursos, estos 7 consejos yo creo que son importantes que los anotes, que los lleves a la práctica y va a ayudar a tu administración. Así que, amigos, esta mañana he querido hablar de este tema práctico. Es una enseñanza práctica de cómo Jesús nos ayuda a ordenar nuestras finanzas, a enfocarnos bien y a ser sabios cómo lo hacemos. Así, yo sé que hablar de recursos a veces es un complejo. Nadie quiere que nos metamos en los bolsillos de nadie, pero la intención ha sido enseñar cómo Jesús nos invita a administrar los recursos que Él ha puesto en nuestras manos y que son de Él. Solamente están en nuestras manos para administrarlos. Así que te invito a ser un buen administrador de los recursos de Dios y que cada día puedas enfocarte en agradar al amo, dueño de todo. Oramos. Señor, te damos gracias por este sermón, gracias por esta enseñanza que nos dejas esta mañana. Yo sé que es un tanto difícil hablar de recursos cuando la situación del país y de cada familia ha sido difícil durante esta crisis sanitaria que vivimos. Pero yo estoy seguro que tú quieres sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Tú eres un Dios proveedor por excelencia. Tú eres un Dios que ha sido capaz de poner en nuestras manos distintas cantidades de recursos para que nosotros seamos buenos administradores y podamos agradarte con nuestras acciones. El enfoque tiene que estar en agradar a ti, Señor, y que cada uno de nosotros pueda aprender a administrar tus recursos de una manera sencilla, fácil y práctica. Señor, ayúdanos, permítenos ser buenos administradores de tus recursos y que cada uno de nosotros con su vida pueda agradarte en todas las áreas. Gracias, Señor, por esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén.